Señor, como tú quieras, Dios. Bendice, Señor, sus vidas, Señor, sosténlas siempre, Padre amado. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Padre amado, por la obra, Señor, de nuestras manos, porque a través de ellas, Señor, tú te glorificas y nos bendices para ser de bendición, Señor. Y eso te pido, Dios, que nos bendigas, Señor, para ser de bendición, Señor, para el necesitado, Señor, para el que no tiene, Señor, para el que necesita algo, Dios. Ayúdanos a ser dadivosos, Señor, como tú nos lo has enseñado, Padre amado. Gracias, bendice, Señor, los empleos de nuestros hermanos, bendice su obra de sus manos, Señor. Multiplica, Señor, sus finanzas, Señor. Multiplica las finanzas de tu iglesia, Padre amado, para ser de bendición, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú lo haces, Señor, para así poder ser, Señor, proveyentes, Padre Santo, de lo que tu obra necesita, Señor. Gracias, mi Señor amado. Yo te alabo, Padre, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto, Señor. También bendigo, Señorito, y gracias por los niños, Señor, porque sé que estás añadiendo a tu iglesia más niños, Padre de la gloria. Que sean, Señor, este centro, Padre amado, de tu gloria, Señor, estos pequeños, Padre, que necesitan también de tu palabra, Señor, aprender a ser corregidos, instruidos en ella, Señor. Glorifícate en cada uno, Señor, y sigue trayendo más pequeños a este lugar, Señor, para que así sean enseñados y edificados conforme sea tu voluntad, Señor. Bendice nuestras familias, Señor. Bendice, Padre amado, Señor, aquellos, Padre, que aún, Señor, no han tomado una decisión en venir, pero sé que tienen en su corazón el deseo, Padre Santo, de entrar, porque sé, Señor, que si pasan por acá, quizás muchos mirando, Señor, sé que no es por casualidad, sino porque sienten esa necesidad, Señor, de venir, de entrar y aprender de tu palabra, Señor. Y sé que vas a añadir más personas, más almas, Señor, a este lugar para la gloria de tu nombre, Señor. También oro, Señor, Padre amado, por la evangelización que va a haber el próximo sábado, conforme tu voluntad, si tú nos lo permites, Señor, y que seas tú obrando, Señor, y glorificándote para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias por ser tan bueno y misericordioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces, un versículo de la palabra de Dios, sino que no trae mis lentes y yo sin lentes no veo, pero ese es Salmo 103, 1 y 2. Entonces, listo. Amén. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendigamos al Señor en todo tiempo. No olvidemos todo lo grande y lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muy buenas tardes para todos, el Señor les bendiga. Salga de su silla y vamos a saludarnos por un momento. Sean todos bienvenidos a este lugar. Ellos que se están conectando en esta tarde, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esta es su casa. Sean todos bienvenidos en esta tarde, en esta noche. En esta noche podamos todos juntos adorar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Que podamos rendir nuestros corazones delante de Él, dándole la gloria, dándole la honra que Él ha pedido de cada uno de nosotros, que primero nos ha dado para darle todo el amor, darle toda la bondad, darle toda nuestra capacidad de amarlo como Él nos ama. Amén. Sean todos bienvenidos, qué bueno verlos, qué bueno que estemos aquí. Huele fuerte la pintura, pero listo, que el Señor nos ayude, que podamos estar todos bien, porque huele muy fuerte. Pero vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor, y Dios va a guardar nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor,
Queremos concentrarnos en ti, queremos honrarte a ti, queremos darte el honor a ti, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, has sido fiel con nosotros, Señor. Hoy queremos agradecerte por un día más de vida, Padre. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que te queremos honrar y bendecir, Señor, con nuestras familias. Que te damos gracias porque te has tenido cuidado de cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por aquellos que están aquí en este lugar y por aquellos que vienen en camino, Padre Santo. Sé tú guiándonos, sé tú direccionándonos a través de tu Espíritu, Señor, y sé tú saciándonos en esta noche de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorarle y exaltarle en esta noche. Amén. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra son para ti, mi Señor. Grande y poderoso eres tú. Nos gozamos en tu presencia. Descansamos en tu amor, Señor. Porque tú eres fiel, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres santo, poderoso. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios
Gracias por tu respaldo, mi Dios santo. Recibe toda la gloria en esta noche. Recibe todo el honor en esta noche, Señor, porque has sido fiel con nosotros, mi Señor. Tú nos has limpiado, tú nos has sanado, tú nos has restaurado y tú vives para siempre, Señor. Y seguirás caminando con nosotros, seguirás ayudándonos porque nos amas. Seguirás caminando con nosotros para restaurar nuestra vida y levantarnos de una manera especial. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí en medio de nosotros, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Gracias, Señor. Dele toda la gloria y la honra en esta noche. Bendiga el nombre del Señor porque Él está aquí en medio de nosotros. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Eres santo, santo, santo y digno de toda adoración, mi Señor. Y levante su voz y dígale con nosotros. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Te amamos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te honramos, mi buen Señor. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Te adoramos, mi Señor. Y derramamos nuestro corazón en esta noche ante tu presencia, mi Dios. Tú eres poderoso.
te damos toda la gratitud, Señor. Tú eres santo, tú eres grande, mi buen Dios, tú eres poderoso. Tú eres quien obra milagros. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas en esta tarde, Señor. Que podamos recibir de una manera especial lo que ya tienes listo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea la que nos ministre de una manera especial. Mi buen Dios, pero que mientras que tu palabra es expuesta, Señor, hayan sanidades, milagros, Señor, que haya una provisión especial. Padre, que haya restauración. Padre, que haya consuelo. Que haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi buen Dios. Tuya es toda la gloria, tuya la alabanza y toda la exaltación en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas noches. Tardes todavía, me alegra saludarles. Salga un momentico de su lugar y salude a otra persona. Preferiblemente que no la haya saludado. Entonces los de esta iglesia pueden salir para este lado, los de esa iglesia para este lado. Un saludo a mis hermanos que se encuentran allí en la transmisión. Señor les bendiga. A mi hermano Franklin, mi hermana Laura, mi hermana Luzdari, nuestra hermana Aida, nuestra hermana María. Un saludo muy grandote, nuestra hermana María Gómez allí en Pacho. El Señor se ha glorificado de una manera especial y qué bueno lo que está haciendo en su vida. Entonces oramos para que esa recuperación sea completa. Seguimos orando por la vida de nuestro hermano Jorgito. Él está hospitalizado desde el día domingo. Entonces, mis hermanos, para que estemos orando que el Señor se glorifique en toda esta situación. Desde el domingo está allí hospitalizado. Entonces, si de pronto alguno le ha llamado y no le ha contestado, le puede dejar el mensajito en el WhatsApp. Listo, mis hermanos, para que lo tengamos pendientes. Nuestra hermana Aida también se está recuperando en casita. Ayer le dio la maluquera fuerte. Entonces, bueno, que el Señor siga obrando en cada vida y en cada familia. ¿Les puedo pedir un favor, hermanos? Amén, me alegra la obediencia de ustedes. ¿Se pueden pasar aquí para este costadito, por favor? Muchas gracias. Aquí al lado de la hermana Constanza, mire, ahí hay un huequito chévere. Gracias. Muy bien. Mis hermanos, no se desconecten allí. La hermana María Desi Fuentes también, el Señor le bendiga. Le recordamos con mucho aprecio. Muy bien. Ay, cómo se ven de bonitos. Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a ir a la palabra. Hechos, por favor, capítulo 2. Mientras que usted lo va buscando, también le cuento, ahí me voy acordando, si se me pasa, no es que esté viejito y se me olviden las cosas, es que son muchas, entonces no alcanzo a tener recepción de tantas, ¿no? Entonces, ojo con eso, pilas. La hermana Isquel, la esposa del hermano Dani, ayer la hospitalizaron también, ya en estos días va a tener su bebé. Entonces, mis hermanos, estemos orando por ella. El hermano Dani mañana está programada para que nazca el bebé. Entonces, mis hermanos, oremos la bebé para que el Señor se glorifique, entonces que siga obrando de una manera especial. Estamos en Hechos capítulo, ¿qué le dije? 2. Y le he titulado el mensaje en esta serie de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predicó. ¿Cuándo qué? Cuando Pedro predicó. ¿Alguno conoció a Pedro? ¿Ninguno? No, yo tampoco. Menos mal. Mi hermano, piensen un momento en esto. ¿Quiénes han tenido aquí alguna vez el privilegio de predicar? Levante la mano. Levante la mano sin temor, ¿no? De predicar. Muy bien. Imagínense que el título fuera así: cuando Carlos predicó, cuando Luz Mari predicó, cuando Juvenal predicó, cuando Rosita predicó. ¿Cuál sería la expectativa de todos los demás respecto a eso? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué pasó cuando predicó? ¿Qué pasó cuando dijo? ¿Qué pasó cuando esto? ¿Qué pasó cuando aquello? Oiga, qué interesante poder saber. Pero cuando nosotros miramos todo el contexto, Pedro era Pedro. Y Pedro, en todos los evangelios lo vimos
como una persona impulsiva, como una persona que se levantaba, que hacía muchas veces imprudente, en otras muchas tantas osado, volaba orejas con espada, mejor dicho, era una maravilla. Y Pedro tenía una relación muy especial con el Señor. Pero Pedro mismo fue el que le dijo al Señor: Señor, si yo tuviese que ir a la cruz contigo, yo voy. Pero él fue el que lo negó. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. Y uno diría: uy, pero entonces, ¿ese Pedro qué? Ahora, dése cuenta que el Señor parte físicamente en una nube. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban allí unidos. Pedro se levanta, restaura algo especial con los discípulos porque les faltaba uno, escogen a otro que se llamó ¿cómo? Matías, dígale que está sola, no se vaya a dormir, ponga cuidado. ¿Que se llamaba quién? Matías. Luego viene, lo vimos el domingo pasado, cómo empezó la iglesia. Viene el Espíritu Santo, es derramado sobre ellos, en ellos, para enseñarnos algo, que la iglesia se debe manejar decentemente y con orden. No, sino que eran ¿qué? Idiomas con un solo propósito, y era ¿qué? Llevar el evangelio a quienes no supieran. Ese era el propósito de las lenguas. Ahora, ese mismo Pedro, después de todo esto que ocurre, pasa algo más, versículo 14, pero léalo desde el versículo 13 para que usted pueda entender todo el contexto desde el 12. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, esto porque las lenguas como eran maravillosas, y hablaban ¿qué? Cosas especialmente acerca de ¿quién? De Dios. Verso 13, mas otros, ¿qué hicieron? Burlándose decían, están llenos de ¿qué? Otra versión dice, otros burlándose o haciendo burla decían, estaban borrachos, porque los veían en esa parte. Ahora, verso 14, léalo conmigo, ¿qué dice? Entonces, ¿quién? Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. ¿Para qué se levantó Pedro? Que tenía que oír sus palabras. Ustedes son muy bonitos, hola. ¿Para qué se levantó Pedro? ¿Qué dice el título del mensaje? ¡Ay, gracias! ¡Amén! ¿Para qué se levantó Pedro? Para predicar. Dígale que está a su lado, no se duerma. Mira, no sé si son efectos de la pintura que están poniendo afuera o algo, y de pronto están así como medio... Pero no se me distraiga por ninguna razón. ¿Se levantó para qué? Para predicar. Mi hermano, y es que estamos ante el primer sermón cristiano después de la ascensión de Cristo. Este es el primer sermón. Algunos me dirán: pastor, pero es que Pedro ya se había levantado. Claro, ya se había levantado antes para reunir a las demás personas, a los 120, para dentro de todos ellos, ¿qué hacer? Escoger a uno de los discípulos que faltaba, que era Judas, porque ya no estaba. Escogen a Matías. Pero simplemente ellos estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, pero estaban haciendo ¿qué? Perseverando en oración y en ruego. Eso era lo que venían haciendo constantemente. Pero ahora, mi hermano, usted se da cuenta, y apúntelo bien, téngalo pendiente allí. Usted está hoy ante el primer sermón cristiano posterior a la ascensión de Cristo. Entonces, mis hermanos, los que quieren saber cómo se predica, los que quieren saber qué se debe hacer en una buena predicación, hoy le voy a enseñar algunas cosas, pero a través de la misma palabra del Señor. Y es que aquí nace la predicación pública, la proclamación cristocéntrica. Vamos a poder ver cómo era la iglesia visible ante los demás. Y es que Hechos 2, mis hermanos, no era solamente historia, no era sola historia. Hechos era el diseño de Dios, no eran estrategias humanas, no eran marketing religioso, no era entretenimiento espiritual, sino era un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver cómo la Escritura es explicada, cómo Cristo es exaltado, cómo el pecado es confrontado, cómo necesitamos arrepentirnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén?
y cómo indiscutiblemente tenemos que perseverar. Ahora, vaya al versículo 14, que dice la Escritura. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué dice la Escritura? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis, ¿en dónde? En Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15, ¿qué más dice? Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y es que Pedro se pone en pie, estaba junto con los 11, quizás más personas alrededor, y dése cuenta de algo, que él lo primero que hace es llevarlos a la realidad de lo que pasó en el versículo 13, que decían que estaban como borrachos, que estaban ebrios. Él lo que les dice acá: no están ebrios como ustedes suponen. Y es que hay momentos que nos pasan cosas similares como cristianos, y es que suponemos mucho. Dígale que está a su lado: deje de suponer. Suponemos mucho y a veces especulamos sobre muchas cosas. Usted vio que el pastor llegó serio y usted empieza a armarse ideas y empieza a suponer: mínimo me va a poner en disciplina, quién sabe quién le dirían de mí, quién le daría quejas, quién sabe por qué se puso bravo. No, yo no le he hecho nada, llegué serio, ya, porque venía concentrado en alguna cosa, alguna situación. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Suponemos muchas cosas. Estos estaban suponiendo que estaban, ¿qué? Borrachos. Y él aclara: es que es la hora tercera del día. La hora tercera eran como las 9 de la mañana, y no acostumbraba a nadie a estar ebrio pues a esa hora, mi hermano. Y es que lo que hace Pedro es poder, lo que pasa con Pedro es poder ver algo, es que se levanta a proclamar al que hacía un tiempo había negado 3 veces. Ahora era el que tenía la autoridad para eso. Se había llenado de valentía, porque recuerden que en medio del temor, cuando perseguían a Jesús, ¿él qué fue lo que hizo? Negarlo 3 veces. Ahora todo lo contrario, él se llena de valentía, recuerda la autoridad que el Señor le había dado a él. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo: te entrego las llaves del reino? Y que no era, como dice la Iglesia Católica, para armar una doctrina errada, sino que le estaba dando era ¿qué? Autoridad. Hizo lo que estaba haciendo y aclara que todo lo que estaba sucediendo no era ningún desorden ni ninguna cosa extraña, sino que era algo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no trae confusión. Mi hermano, ¿será que nosotros estamos tomando la actitud de Pedro? ¿Nos estamos levantando con valentía? ¿Nos estamos levantando para exaltar el nombre del Señor? Mire, le pregunto algo: ¿será que nosotros defendemos la verdad del Evangelio cuando se burlan de la palabra del Señor? Mire que como cristianos a veces nos prestamos inclusive para cuando hay chistes de doble sentido, cuando hay tonterías de esa manera. No, mi hermano, nosotros no podemos prestarnos para ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que aprender a defender la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos dejar que se burlen, que digan cualquier cosa. Nosotros tenemos que levantarnos con valentía y decir: eso no es de esa manera. Mire, hoy cuántos ataques, cuántas cosas, porque es miércoles de ceniza en el mundo católico. Y a los cristianos, ¿cómo nos miran hoy? Como bicho raro, porque lo primero que nos miran es la frente. Venga a ver dónde tiene la cruz. ¡Ay, no la tiene! ¿Quién sabe? ¿Qué será? Es muy malo. Mínimo es algún evangélico de esos. Y nosotros no hablamos y no defendemos lo que dice la palabra del Señor. Mi hermano, la iglesia que teme al rechazo jamás va a poder predicar con poder. Entienda algo, y le recuerdo un mensaje que en alguna ocasión prediqué dentro de la serie de los evangelios: es que el mundo no nos quiere. Y no pretenda, mi amado hermano, que eso va a cambiar. Dígale que está a su lado: el mundo no lo quiere. Y si no es de esa manera, ¿por qué vamos a querer cambiar las cosas? Mi hermano, tenemos que pararnos firmes y seguir adelante. Versículo 16, ¿qué dice? Vamos a leer hasta el 21. Mas esto es lo dicho por el profeta. ¿Quién?
Espere. ¿Quién está hablando? Pedro, pero dése cuenta que Pedro hace algo en medio de esto y diga, citó la escritura. Él no estaba hablando de él mismo. Pedro perfectamente había podido decir, ¿se acuerdan cuando volé la oreja? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de tal cosa? No, Pedro lo que va es ¿a dónde? A la palabra, va a la escritura. ¿Y qué es lo que dice? Más esto lo dicho por el profeta Joel. Léalo conmigo, ¿qué fue lo que dijo el profeta? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande, ¿y qué más? Y manifiesto, verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Quién fue el que dijo eso? No. Ay, gracias. ¿Quién? Joel, porque Pedro lo que está haciendo es citando la escritura de lo que había dicho ¿quién? Joel. ¿Ve por qué a veces enredamos las cosas? No podemos llegar a pensar que fue el profeta Pedro. Pedro no fue profeta. ¿Listo? ¿Amén o no amén? Estaba citando las palabras de ¿quién? De Joel. Pero el profeta había manifestado algo, y es que el Espíritu Santo iba a venir. Y de una manera especial. ¿Sobre quién? Sobre todos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, hombres, mujeres. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿o no es ahí? Y vuestros hijos, vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Para que sucedan todas estas manifestaciones, uno debe estar lleno ¿de quién? Pues del Espíritu Santo. Y dice la escritura en el verso 17, derramaré mi espíritu. Y habla de todo este tipo de cosas. Habla también en el verso 20 lo que dijo el profeta Joel, y anuncia la venida del Señor. Mire lo que Joel estaba profetizando. Y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga ¿quién? El día del Señor. Mire, el profeta Joel les estaba diciendo, el Señor va a venir. El Mesías que ustedes van a esperar va a venir. Pero dice algo más aún más especial. El verso 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor. Uy, mi hermano, mire lo que estaba haciendo el Espíritu Santo con el profeta Joel, y era mostrándole todo lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a usar a muchísimos por ese poder del Espíritu Santo. Recuerda también que el Señor iba a venir, que iba a regresar. Lucas lo había dicho, que iba a regresar como se había ido en una nube. Pero no solo eso, sino que el Señor iba a venir a traer salvación. Se lo voy a leer este mismo texto en Joel. No lo busque, yo se lo leo. Este texto porque qué bueno cuando dice el verso 16, más esto lo escrito por el profeta Joel. Oiga, qué bueno, pues nos tocaría ir a Joel para mirar a ver qué fue lo que dijo él exactamente, porque aquí él lo parafraseó. Mire, Joel capítulo 2, verso 28 al 32 es donde está esta profecía. Si usted está tomando nota, que son muy juiciosos para tomar nota y traer agenda, ¿cuántos dicen amén? Le dice la escritura, y después de esto, está diciendo el profeta Joel, vuelvo y le repito en el capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Eso es lo que dice Joel en el capítulo 2 del versículo 28 al 32. Ahora, ¿quién estaba citando estas palabras? Pedro. Dese cuenta de lo que estaba haciendo. Y es que en medio de esto sobrenatural, lo que hace Pedro es abrir la escritura.
Dese cuenta que en este primer sermón, cuando predicó Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Abrir la palabra. Mi hermano, nosotros no podemos llegar a pensar que para compartirle la palabra a otro, no tenemos que saber de la palabra del Señor. ¿Ustedes cómo creen que Pedro supo de estas palabras? Porque conocía la Escritura. ¿Quién le había enseñado esto? El Señor Jesús. ¿Recuerdan que Jesús muchas veces citó la ley? Y no os he dicho, la ley dice esto, pero yo os digo. Y la ley dice esto, pero yo les digo tal cosa. El Señor siempre los confrontó ¿con qué? Con la palabra. Siempre lo hizo. Y Pedro aprendió muy bien la lección. ¿Qué estaba citando? La palabra. Mi hermano, cuando usted tenga el privilegio de predicar, y hoy usted está recibiendo un curso intensivo de cómo organizar sermones y cómo predicar, usted lo que debe citar es ¿qué? La palabra. Y hoy en día la iglesia moderna no anuncia la palabra. La iglesia moderna hoy en día habla absolutamente de todo menos de la palabra del Señor. Pero dése cuenta de algo. Si usted nota hasta el versículo 21, con los versículos anteriores en todo su contexto, vino el Espíritu Santo, fue derramado sobre todos, vienen las manifestaciones del Espíritu Santo, pero termina ese actuar del Espíritu Santo y ahí sí se levanta ¿qué? Pedro a predicar la palabra. En ningún momento estaban compitiendo la palabra con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué era lo que estaba haciendo ahora en Pedro? Recordándole de dónde estaba la Escritura. Mi hermano, es necesario que usted lea la palabra. No digan amén tan convencidos, tranquilos. Yo asumo que vuelvo e insisto en la pintura afuera. Mi hermano, entienda algo, es indiscutible, no tiene reparo alguno, no tiene excusa alguna que usted debe meterse en la palabra del Señor. Algunos dirán, pastor, pero es que yo después no me acuerdo y es que yo no sé cómo dice. Mi hermano, no pretenda que se le grabe todo. El Espíritu Santo es el que le va a recordar la palabra del Señor. Algunos se acercan a uno como pastor y le dicen, pastor, yo quisiera predicar como usted. Mi hermano, lea la Biblia. Mire, a veces uno está predicando acá, normalmente pasa, y todo lo que uno ha estudiado y todo lo que uno tiene organizado para traerle aquí, hay momentos que el Señor se lo modifica a uno. Y resulta que todo lo que uno tiene escrito no lo dice uno tal cual como lo tiene uno escrito. Hay momentos que lo dice de otra manera, el Señor coloca lo dice de otra forma. Y qué bueno que pase eso. Hay textos que a veces dentro del bosquejo uno no tiene citados y el Espíritu Santo en el momento es el que se los recuerda. Mi hermano, no podemos pretender sabérnoslas todas. ¿Cuántos dicen amén? Dejemos que el Espíritu Santo obre. Y es que cuando usted mira lo que acaba de decir Pedro, que había dicho el profeta Joel, es donde podemos darnos cuenta de lo que era el plan redentor de Jesucristo. Eso era lo que estaba marcado ahí. El Espíritu Santo vino con un propósito, mi hermano, para indicarnos algo, y es que la presencia del Señor está abierta para todo el mundo. Cuando usted lee la Escritura ahí, y usted se da cuenta, y dice, y vuestros hijos, y vuestras hijas, y ancianos, y vuestros jóvenes, y habla de algunas cosas específicas, y esto no es para cogerlo literal, que es que los niños tienen que profetizar, que los ancianos tienen que soñar, y empieza uno al viejito, venga, ¿qué se soñó? No, está chuleto, no está en el espíritu. A eso no se está refiriendo. Se está refiriendo es a alguna manifestación particular de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. Recuerden que cuando estaban esperando allí en el aposento alto, el Señor les había dicho, quédense en Jerusalén, allí encerraditos y esperen que venga ¿quién? El Espíritu Santo sobre ustedes. Esperen que no tardará tantos días. ¿Cuál fue la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos? Las lenguas. Esas fueron dos manifestaciones. Uno, dice la Escritura que eran lenguas como ¿de qué? De fuego. Esa fue la primera manifestación del Espíritu Santo. La segunda manifestación, ¿cuál fue? Los idiomas o las lenguas para poder hablar, para poderse comunicar. Esas fueron las dos manifestaciones que les dio para que ellos entendieran que ya había llegado ¿qué? El Espíritu Santo. Aquí lo que le está diciendo
es que cuando venga el Espíritu Santo habrá alguna de esas manifestaciones. Mis hermanos, tengan en cuenta, y les mencionaba, el mover que hay hoy en día en la iglesia moderna. Por favor, mis hermanos, nos confirman si ya hay sonido, por favor. Es que en ese mover se mueven con respecto a las experiencias. Y en esas experiencias, de acuerdo a lo que le va pasando, va tratando de coger la Biblia para acomodarla a lo que le pasó. Por eso muchos llegan a la iglesia esperando a ver qué siento. Y muchos llegan a veces y pueden decir, es que no siento nada. Es que no siento nada. Es que el espíritu no se movió. Es que esto no se trata de emociones. No se trata de reinterpretar, no se trata de ese tipo de cosas. Se trata de entender lo que el Señor quiere a través de su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos podría llevar a un cuestionamiento más, mi hermano. Y es pensar si estamos produciendo creyentes bíblicos o estamos generando un montón de creyentes que no creen ni en la Biblia. Y eso es un peligro terrible. Hay cualquier cantidad de denominaciones, cualquier cantidad de iglesias, pero mi hermano, lamentablemente no en todas se explica la palabra del Señor. No en todas se estudia la palabra. Miren, y dígame si no es verdad. En muchas iglesias, y entiéndalo por favor con madurez, pero tenemos que ir a la Biblia. Hoy estamos hablando de cuál fue la manera como Pedro el Señor lo usó para predicar. Pero es que hoy en día muchas iglesias se centraron en la adoración y la alabanza. Hora y media, 2 horas, y no tengo nada contra la adoración y la alabanza. Yo soy adorador, a mí me encanta adorar al Señor. Eso es una bendición enorme. Pero mi hermano, el culto no se puede centrar solamente en eso. Hay iglesias que se centraron en la ofrenda, en las finanzas, en los proyectos, en cualquier cantidad de cosas, menos ocuparse de la palabra del Señor. Hay un mover terrible ahorita en muchas iglesias en la danza. Y danza por aquí, danza por allá, y el pañuelo y la bandera y una cosa y la otra. Mi hermano, Pedro estaba predicando ¿qué? La palabra. No podemos distanciarnos de ella. ¿Queremos ser unos verdaderos creyentes? Debemos estar afirmados ¿en qué? En la palabra del Señor. Hechos capítulo 2. Siga ahí, verso 22. ¿Qué dice la Escritura? Luego de que les menciona la profecía de Joel, ¿qué dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos. Uy, mi hermano, y les dio una clase de teología en un versículo. Les habló de Jesucristo en todo su esplendor de la mejor manera posible, después de haberles mencionado que el Espíritu Santo iba a venir. Dese cuenta de algo, y es que Pedro llevó dentro de su sermón, dentro de su mensaje, lo aterrizó ¿a quién? Diga, a Jesucristo. Él no se escapó de él por ningún lado. Léalo otra vez ese verso 22. A mí me encanta ver eso. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, con los prodigios, con las señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros, como vosotros mismos que sabéis. Mire, mi hermano, no estaba hablando de sueños personales. No les estaba hablando de prosperidad. No les estaba hablando de superación personal ni de superación emocional. Les estaba hablando de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, nuestros sermones, nuestros mensajes deben estar centrados ¿en quién? En Jesús. Dese cuenta que Él no les estaba hablando de sanidades, de señales públicas, de manifestaciones extrañas. Él comenzó hablando de Jesucristo. Mi hermano, yo le pregunto algo. ¿Cristo es el centro de nuestra predicación o se volvió un complemento dentro de la predicación? Tiene que ser el centro de nuestra predicación. Si se volvió un complemento, mi hermano, y usted lo puso por un ladito como para adornar el mensaje, para que diga, fue una predicación cristocéntrica, no fue por ese lado. Usted tiene que siempre, mi hermano, la palabra nos debe llevar ¿a quién? A Cristo. Siempre nos tiene que llevar. Mire, ¿será que estamos predicando soluciones o estamos predicando al Salvador? Cada vez que yo tengo la oportunidad de tener una consejería o algo con alguien, yo siempre lo aterrizo con la palabra. El Señor Jesús nos enseñó esto. El Señor Jesús dice esto. La palabra del Señor dice esto. Porque es que el consejo de la palabra no se va a equivocar. Yo me puedo equivocar. A mí se me pueden ir las dos, yo le puedo decir que está mal algo. ¿Y después a usted quién le responde por eso? El Señor Jesús no se equivoca, la palabra no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Siga leyendo conmigo, versículo 23. ¿Qué dice? ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ¿y cómo más? Crucificándole. Y es que Pedro lo que hace es unir dos verdades acá con respecto a Jesucristo. Uno, los exhorta y les muestra la responsabilidad humana que tuvieron frente a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dijo? Ustedes lo mataron. Uy, qué confrontar. Pero por otro lado les habla de la soberanía de Dios, para decirles, no crean ni se vayan a afanar de que ustedes lo mataron y que fue por ustedes, no se hagan tan tontos. No, fue por la soberanía de Dios, porque había un determinado consejo de Dios que permitió que pasaran todas esas cosas. Uy, mi hermano, qué sermón tan elaborado el de Pedro. ¿Quién le enseñó? El Señor Jesús. Ahora, ¿quién lo estaba direccionando? El Espíritu Santo. ¿Quiere poder llevar un buen sermón a alguien? Aprenda de Jesús. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Que sea la soberanía del Padre. Mire, mi hermano, la cruz no fue un plan eterno. La cruz fue el plan eterno, no fue una improvisación. Que venga a ver qué hacemos con esta humanidad, démosles contentillo por aquí, tratemos de hacer por acá, no. El Señor ya tenía absolutamente todo ¿qué? Planeado. ¿Será que nosotros estamos pensando en la cruz como solamente un objeto de decoración o algo más que podemos llevar cargado? Porque podríamos pensarlo de esa manera. Mi hermano, diga, Dios es bueno.
Mire, verso 24, para que usted lo pueda entender. ¿Qué dice? ¿Al cual qué? Y dése cuenta, mi hermano, que el sermón no dejó al Espíritu Santo por fuera, no dejó a Jesús por fuera, pero ahora ¿a quién se estaba refiriendo? Al Padre. ¿Qué sigue diciendo? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque el plan era necesario que se cumpliera, que naciera, que creciera, que muriera en la cruz, pero que resucitara. Pero el plan no terminaba ahí. El plan era necesario que continuara. El mismo Señor Jesús les había dicho, pero es necesario que yo ya no esté más con ustedes, que yo me vaya. Y Él se va, ¿con qué propósito? Con que se completara la promesa y viniera ¿quién? El Espíritu Santo. Dese cuenta que al Señor no se le escapa nada, mi hermano. Dígale que está a su lado, al Señor no se le escapa nada. Y aquí no podemos llegar a pensar que Cristo fue un mártir. Cristo no fue un mártir. Cristo es el Rey victorioso. Porque es que hay una diferencia muy grande. El que fue mártir murió por alguna causa, quedó enterrado y allá se quedó, chao. Cristo no se quedó allá enterrado. ¿Cristo qué? Resucitó. Mire, hoy es miércoles de ceniza en el mundo católico. El pastor, deje de darles duro, mi hermano, pero es que la verdad nos hará libres. Y si no predicamos de la verdad, mi amado hermano, hoy todo el mundo se hizo la cruz allí, los católicos, para empezar a volverse un poco más santos. Por 40 días, eso es puro cuento, ya en la tarde se les borró la cruz y ya se les olvidó. Pero va a venir Semana Santa, y en Semana Santa Jesucristo se vuelve importante. Ya no es por toda la semana. Antes era de esa manera. Ahora ya no. Semana Santa se volvió una semana de vacaciones. Parranda Santa, vacaciones santas, como le quiera llamar. Algunos quedan y vuelven a Jesucristo famoso por 2 días, jueves y viernes. Y no comen carne y ayunan, bueno, una cantidad de cosas. Pero sus vidas han cambiado. ¿De qué les sirve no comer carne, mandarse un buen churrasco, cuando su vida sigue en las mismas? Cuando no ha cambiado, pues comas ese churrasco bien rico y ya, sigue igual. No le va a afectar en nada. Mi hermano, yo le pregunto algo, ¿será que vivimos como personas resucitadas? Porque la Escritura nos enseña que nosotros fuimos muertos ¿con quién? Con Jesucristo. Pero también fuimos ¿qué? Resucitados. ¿Estamos viviendo como resucitados o estamos viviendo como muertos? Mira que está a su lado, a ver qué cara le ve. ¿Está como muerto? No le diga. Hechos capítulo 2, verso 25. Y va a leer conmigo hasta el 31. ¿Qué dice el 25? Porque David dice de él, pare ahí. Pedro había hablado de quién, del profeta Joel. Luego habló de Jesucristo y los exhorta a todos, como ustedes bien lo saben. Pero ahora vuelve y cita ¿qué? La Escritura. ¿Qué estaba citando la Escritura? Leamos a ver qué dice hasta el verso 31. ¿Qué dice? Porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Ojo ahí, ¿los caminos de qué? Ningún vallenato. Pilas. Está hablando la palabra del Señor, para que después no ninguno lo tergiverse allá, porque hay sinvergüenzas que se agarran de la palabra de cualquier cosa para hacer tonterías y burlarse. Me llenarás de gozo en tu presencia. Verso 29, ¿qué más les exhorta? Les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. ¡Ay, qué interesante! Pero siendo profeta
y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mi hermano, qué bonito es ver que lo que hizo Pedro fue volver a citar la palabra del Señor. Algunos me dirán, bueno, pastor, ya nos nombró, cuando nombró arriba, nos dijo cuál fue la cita de Joel, y ahora aquí dónde estaba hablando David. Eso usted lo va a encontrar en el Salmo 16 del versículo 8 al 11, lo que acabó de mencionar Pedro allí. Se lo repito, el Salmo 16 del verso 8 al 11. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en tu tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Oiga, mi hermano, qué bueno ver que es necesario que aprendamos de la Biblia cada vez más. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces no se acuerda en qué parte de la Biblia está algún texto. Mire, haga este ejercicio ahora cuando llegue a casa. Usted coge la caja de los fósforos, si no tiene una caja de fósforos, cómpresela. Vale, yo no sé cuánto valdrá, no vale tanto. Y coge un fósforo y lo prende y lo tiene así en los deditos. Y mientras que lo tenga ahí va diciendo versículos de memoria. A ver cuántos alcanza a decir. Mi hermano, alcanza a quemarse ese fosforito allá y cuántos habrá dicho. En alguna ocasión lo hice de manera práctica aquí en la iglesia. Y cogí como unos voluntarios, venga, tenga el fósforo ahí, préndalo y empiece a decir versículos de memoria. Ay, es que el Señor es mi rey. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo. Y se le empieza a olvidar a uno. Tenemos que ir más a la palabra del Señor. Tenemos que tener presente la palabra del Señor. En muchos casos nos pasa que sabemos dónde está y nos pasa lo que todos. Es que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Y ahí de qué nos sirve? Hermano, necesitamos saber a dónde está. ¿Cómo hago yo para eso? Estudiando la palabra del Señor. Y dése cuenta de mi hermano de hasta ahí. Todo lo que ha hecho Pedro. Y es que en esta parte del texto explicó el contexto de lo que les estaba hablando. Les explicó el contexto de Joel y de lo que habló el Salmo allí. ¿El contexto cuál era? Que iba a venir el Espíritu Santo y que estaba Jesucristo en el centro. Y que ese era el propósito para traer salvación. Aplica a Cristo, muestra que David murió, que Cristo no vio corrupción. Pero mi hermano, ver que la Escritura siempre apunta al Mesías. Usted lo acabó de ver en Joel, lo acabó de ver en el Salmo, lo acaba de ver en los Evangelios por año y medio, pero ahora también lo ve en los Hechos. Y si seguimos leyendo la palabra, siempre lo vamos a encontrar. Mire, mi hermano, hoy lamentablemente en los púlpitos no se explica la Biblia, son solo motivaciones, son discursos totalmente diferentes. Si nosotros decimos que vamos a estudiar la Biblia, nos conformamos con 2 o 3 versículos y eso me indigesta espiritualmente, me genera daño. Pero de pensar en estudiar profundamente la palabra, cuesta, no se hace. He tenido la oportunidad de hablar con personas de otras iglesias y uno diría, qué chévere una conversación entre creyentes, pero qué pereza una conversación cuando no saben de Biblia. Hablan de todo menos de lo que es el Señor porque no les enseñan la palabra del Señor. En alguna ocasión, creo que les conté aquí, estábamos en la serie de los Evangelios y un par de pastores nos abordaron. Me dijeron, pastor, ¿está predicando la serie de los Evangelios? Yo, sí. Dijo, pastor, yo sí no me le mido a eso. Yo abrí los ojos y yo, ¿por qué? Eso requiere mucho estudio.
Yo, bueno, Señor, sigamos estudiando. Mi hermano, la palabra es importante. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que ir siempre a la palabra del Señor. Hechos 2, lea conmigo el verso 32 y 33, ¿qué dice? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Pedro tenía claro y les habló a los 11 allí, todos somos testigos de que, ¿qué? De que Jesús resucitó. Recuerden que Matías llegó al combo, pero dice la escritura que tenía que cumplir algunas condiciones y que era que tenía que haber caminado con Jesús. Él también ya sabía que había resucitado. Verso 33, ¿qué más? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Siga leyendo, verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Uy, mi hermano, Pedro la tenía clara cómo predicar. Cuando uno estudia teología, ¿la teología qué es? El estudio más cercano a Dios, en la palabra y en todo lo que tiene que ver. Hay algo que se llama la culminación teológica, y es la frase de Jesús es el Señor. Es cuando se ha podido entender verdaderamente quién es qué, Jesús. Y Pedro ya no era aquí el apóstol alborotado, arrebatado, sino que ya era alguien que había entendido quién era Jesucristo y con esa misma autoridad ahora lo estaba mostrando. Cuando usted ve estos versículos que acabamos de leer, mi hermano, usted se da cuenta la forma como Él enseña. Les estaba diciendo es que Él es el Salvador, Él es el ejemplo, Él es el Señor soberano. Y aparte de eso, lo que hace es exaltar el señorío de Jesucristo. Mi hermano, qué bueno que nosotros podamos compartir de la palabra del Señor a otros de la misma manera. ¿Hablando de quién? ¿De Jesucristo? Pero es que no solo fue eso, es que Pedro los estaba exhortando a los demás. Teniéndolos ahí, él les estaba diciendo, venga, Jesús gobierna todas sus decisiones. Ya le dio la gloria al Señor con todas las decisiones que toma. Y eso mismo nos podemos cuestionar nosotros, mi hermano. ¿Será que Jesús es el que gobierna todas las decisiones en mi vida? Las decisiones en las finanzas, pensemos. Si el Señor es el que, mi hermano, gobierna sus finanzas, pues usted es un creyente obediente que ofrenda y que da para la obra del Señor. Ay, pastor, no dé así de duro, por ahí no se meta. Pero es que cuando hemos entendido que las finanzas no son nuestras, sino que todo le pertenece al Señor, pues hacemos lo que nos corresponde y ya. Sin necesidad de que nos estén chuzando, nos estén diciendo, nos estén insistiendo en cada culto y dele, y dele, y dele, y dele. No, mi hermano, usted sabe que tiene una responsabilidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, ¿será que el Señor gobierna su tiempo? ¿Cuánto tiempo pierde usted al día? Piense por un momento, ¿cuánto tiempo pierde al día? Ay, es que me va a recostar 5 minutos o 5 horas. Sí, porque es que ese 5 implica un montón de cosas. Usted dice, voy a ver el Face 5 minutos, 5 horas. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros? Que debiéramos, ¿qué? Aprovechar. Mi hermano, le voy a poner una más. Si el Señor, usted me dice que el Señor gobierna todas sus decisiones, que gobierna el tiempo, su tiempo, que gobierna su vida, ¿será que gobierna
ese tiempo que tiene para el Señor, para sacarlo y venir a congregarse? Porque si usted le está sacando más tiempo al trabajo, a la familia, a un montón de cosas, mi hermano, sus decisiones no están siendo gobernadas por el Señor. Se acabaron los amines. Y estamos en conflictos porque estamos haciendo lo que queremos. Estos días he tenido la oportunidad de hablar con un par de varones. No, par no, algo más de algunos varones. Y me han llamado para pedir consejo. Pastor, estoy en esta situación. ¿Qué hago? Yo le pregunto, ¿qué quiere hacer? No, pastor, mire, he pensado así. Ah, bueno, mi hermano, usted está pensando primero en darle lugar al Señor. Hágale que por ahí es la cosa. Y el Señor en el camino se encarga de direccionarle si sí es o no es. Mi hermano, cuando yo estoy pensando en que mi trabajo, en que mis finanzas, en que todo lo que yo haga me deje tiempo para estar en la iglesia, para conocer de la palabra del Señor, para asistir y buscar la presencia del Señor, mi hermano, esa decisión va por buen camino. Perdón, voy a poner un ejemplo. El hermano Felipe nos contó algo el viernes en la vigilia y me pareció tan especial. Y algunos dirán, oiga, ¿es arriesgado hacer eso? El hermano Felipe predicó aquí el viernes y dijo, espero que mañana me reciban en el trabajo. Me volé. Oiga, se voló del trabajo con un propósito, venir a darle la gloria al Señor y venir a dar el mensaje que el Señor le ha puesto en su corazón y cumplir con las cosas del Señor. Él no trabaja los sábados, dijo, mañana me tocó ir a trabajar. Mi hermano, cuando uno se encamina a pensar en las cosas del Señor, el Señor se encarga y hace el resto. Nunca cambia el Señor por trabajo, nunca cambia el Señor por finanzas, por nada, mi amado hermano, por nada. El Señor es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 37, ¿qué sigue diciendo la escritura allí? Al oír esto, les pasó lo de ustedes. ¿Qué dice la escritura? Déjalo fuerte. Se compungieron. Así está usted ahorita, apachurrado ahí, ¿cierto? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si usted se puede estar cuestionando lo mismo ahorita, mensaje estuvo como duro hoy, ¿ahora qué hacemos? Mi hermano, dése cuenta de algo, que es que ocurre un milagro allí en medio de la predicación de Pedro. Y uno dirá, oiga, ¿de verdad? ¿Qué milagro ocurrió? Mi hermano, la convicción inmediata de todos ellos. Oiga, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo arreglamos esto? Porque la confrontación fue tan grande. Y es que esto nos lleva a entender algo. Pedro antes tenía una espada, ¿con qué propósito? Cortar cabezas y orejas. ¿Sí o no? Esa era la espada. Ahora tenía otra espada, que dice la escritura, que es que de dos filos, que es la palabra del Señor. Y en este momento lo que estaba era cortando esos corazones. Ya no era para cortar orejas, era para transformar vidas. ¿Cuántos dicen amén? Qué confrontación, mi hermano. Nuestros cultos de esa misma manera no tienen que volverse algo entretenido. Mi hermano, cada vez que usted venga al culto, usted tiene que venir con la expectativa que tiene que salir confrontado. De lo contrario, mi hermano, esto se vuelve un centro de entretención, en un club social o en otra cosa diferente. Mire, muchas personas han pasado acá por la iglesia, y lo digo con tanta seguridad y tanta libertad, que han llegado esperando algo diferente. Y le dicen, pastores, venga, y la reunión de los niños, y los jóvenes cuando se reúnen, y las danzas, y esto, y aquí, y allá. Mi hermano, culto el miércoles, culto el domingo, ayuno, oración. ¿Y no hay más? ¿Y los campamentos? No, no hay campamento. Hay palabra. Ay, ¿en serio? Bueno, pero hay por lo menos reunión de hombres. Sí, hay reunión de hombres. ¿Y qué hacen? Orar. Venga, ¿de verdad? ¿Y qué más hacen? ¿Hacen algo diferente? Yo, sí, leer la Biblia.
Bueno, y las mujeres que orar. Mi hermano, cuando tengamos claro a qué nos llamó el Señor, tenemos claro, mi hermano, que esto no es un lugar de entretención. ¿Cuántos dicen amén? Sino que es para venir a estudiar y aprender más del Señor cada día. Mi hermano, el pastor John MacArthur utilizó en algún momento una frase. ¿Y por qué lo cito, mi hermano? Hago un paréntesis ahí. Cuando usted cite una frase o algo, diga de quién se trata, ¿sí? No repita, eso es robarle la frase a otro que el Señor le inspiró de alguna manera. No de la roba. Ustedes siempre me han escuchado cuando cito a alguien esto, o el pastor Sugel Michelén, o el pastor este dijo tal cosa. ¿Ya? El pastor John MacArthur dijo algo que impactó mi vida un día. Y dice, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. ¡Buah! Mi hermano, si se ofenden por causa de la palabra del Señor, no es mi problema. Se acabaron los amenes. Mi hermano, verso 38, ¿qué dice la escritura? ¿Están conmigo? Verso 38, ¿quedaron compungidos? Mi hermano, lea. ¿Qué dice? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uy, mi hermano, mire todo lo que hace Pedro en el sermón. Habla de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, los confronta con la Escritura, pero es que aparte de eso, los lleva a su humanidad diciendo ustedes fueron los que mataron a Jesús, pero no solo se queda ahí, sino que ahora hace un llamado. Vengan, arrepiéntanse. Y no solo arrepiéntanse, sino ¿qué más? Bautícense. Mi hermano, voy a hacer una encuesta aquí rápida. Maestras de discipulado, atentas. Alistan en la cámara y ¿cuántos no se han bautizado aquí? Levanten la mano. Levántenla sin temor. Mi hermano, ¿y para cuándo el bautizo? Ahí está la hermana Rosita, está la hermana Yurani. Mire, acerca, hermana, ¿cuándo empezamos el discipulado? Y empezamos ya. De una vez. El martes empezamos, listo, hermano, que el martes arranca el discipulado. Los hermanos que están a través de la transmisión, el martes. Y uno dirá, uy, pero tengo que esperar. Mi hermano, ¿qué tiene que esperar usted? Algunos dicen, voy a esperar un poquito más. Un poquito más. Y si el Señor no le da el poquito más. Es que es un compromiso muy fuerte. Y entonces, ¿qué compromiso está adquiriendo con Dios? Todo el compromiso es fuerte con Dios desde que usted llega acá, siempre. Mi hermano, es dar testimonio de que mi vida va a ser, ¿qué? Diferente. Es poder entender que ese mensaje traía algo de arrepentimiento. Nuestro mensaje siempre tiene que llevar a las personas a que se arrepientan. Esa era la confrontación, por eso todos quedaron allí compungidos. ¿Y ahora qué haremos? Mi hermano, ¿qué haremos? Arrepentirnos y ¿qué? Bautizarnos en el nombre de ¿quién? Nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Eso implica tener un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio de lealtad. Ahora yo no le sirvo al mundo, ahora le sirvo ¿a quién? A Dios. Y es que el bautizo era esa ruptura pública con todo el sistema y con todo el entorno para decir, ahora yo le pertenezco a Cristo. Hermano, ¿será que predicamos del arrepentimiento? Mire, la iglesia moderna ha dejado dañar tanto el mensaje que en vez de arrepentimiento hoy en día se le habla a las personas de autoestima espiritual. Tú no eres tan malo, tú eres genial. ¿Cuál genial? Usted es un pecador. Si no se arrepiente, pues se va para el infierno ya. ¿O no es así? Perdóneme, mi hermano, pero es que cuando la escritura estaba... Yo no me imagino a Juan suavizando el mensaje. Juan hablaba de una manera tan tierna. Vosotros, hijitos del diablo. Ay, es que Juan me dijo hijito. ¿Hijito de quién, hermano? Y pensamos que era suavecito y tranquilo. No, eso era una calma.
No, mi hermano, esto debe ser de una manera radical. Yo no puedo decirle a las personas, ay, con su pecadito, sigue en tu miseria, sigue en la misma tontería que te ves lo más de lindo. ¿Y a dónde lo estoy conduciendo entonces? ¿Que se vaya tranquilo para el infierno? Mi hermano, la Biblia habla o el cielo o el infierno, no hay término medio. El purgatorio, eso no existe, nada de esas cosas. ¿Qué estamos predicando? Y reflexiónalo cuando usted tenga el privilegio de hacerlo, mi hermano. Y eso nos tiene que llevar a entender que en nuestra vida debe haber evidencias de transformación. Mire, le voy a citar un ejemplo. La Iglesia Católica habla acerca de la clasificación de los pecados. Por un lado están los pecados mortales, que están prohibidos, usted no puede matar a otro, ya. Habla de los pecados veniales, que son los que dicen que usted comete y lo están debilitando. Las mentiras lo debilitan a usted. No, mi hermano, es pecado, punto, eso no tiene nada que ver. Hay otros que son los pecados capitales, como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza, y esos mismos fomentan otros pecados, o sea, como una cadenita, ¿sí? De esos siguen naciendo semillitas y siguen saliendo pecaditos. Otros son los de omisión, los que usted de pronto hizo y no se acuerda. Yo no me di cuenta. Yo nunca supe que yo había pecado, mi hermano. Pero cuando miramos todo eso, simplemente es una razón y un argumento para mirar por dónde peco. Venga, estoy debilitado, voy a pecar por los veniales, voy a pecar por los de omisión. Yo me hago el loco y ya, yo no me enteré de nada, yo no hice nada. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Que debemos arrepentirnos, porque nosotros estábamos condenados a estar alejados de la presencia del Señor. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que teníamos un pecadito o algo ahí, o teníamos permiso de pecar. La Escritura en Santiago dice, mi hermano, si somos amigos del mundo, ¿somos qué? Enemigos de Dios, por causa del pecado. Mi hermano, nosotros no podemos dejar de predicar sobre el arrepentimiento. Si la iglesia, mi hermano, no predica el arrepentimiento, deja a las personas condenadas, pero bien cómodas. Ay, qué chévere, fui al culto y no me dijeron nada, eso estuvo tan bonito. Ay, yo soy una maravilla, yo soy una bendición. Sígase comiendo ese cuento. Versículo 39. ¿Qué dice la Escritura? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están, ¿qué? Lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Uy, mi hermano, qué bendición tan grande. Verso 40, ¿qué más sigue diciendo? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa, ¿qué? Generación. ¿De esta qué? Perversa generación. Y lo que hace ahí es recordarles, mire, la promesa del Espíritu Santo está para ustedes, para sus hijos, para su descendencia. A todo el que el Señor llame, está esa promesa. Y sigue diciendo allí, y con otras muchas palabras que hacía, le testificaba, le exhortaba qué quería decir, les estaba hablando del Evangelio, no dejó de hablarles, pero su mensaje no se perdió, el hilo conductor fue el mismo. Sed salvos de esta perversa generación. Y mi hermano, y ahí sí tenemos que aterrizar un poquito, dígale que está a su lado, aterrice. Porque es que en nuestra actualidad tenemos que percibir y tenemos que discernir muy bien, mi hermano, a qué se refiere la Escritura con esa generación perversa. Porque es que a veces nosotros espiritualizamos todo y lo vemos muy literal y automáticamente pensamos, esa generación perversa, ¿cuáles fueron? Los que llevaron al Señor Jesús a la cruz, los que lo crucificaron, los que lo mataron, los que lo negaron. Esa era la generación perversa. No, mi hermano, tenga en cuenta algo. Y es que aquí en este contexto ya está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que está direccionando a Pedro para hablar. Pero esto aplica para nuestro tiempo. Una generación, ¿qué? Perversa. ¿Y qué es una generación perversa, mi hermano? Es cuando prevalecen las actitudes de egoísmo, de falta de respeto por los demás. Y dígame si nuestra generación no es así.
Una generación en la que estamos con indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Esta tarde me sucedió algo y estaban pintando aquí al frente, la calle, poniéndola bonita y eso. Y les ocurrió algo allá a los que estaban trabajando y se les estalló una cosa y a uno de ellos se le cayó pintura en la cara. Y otros pasaban y yo creo que ya estaban teniendo el celular listo para grabarlo. Un compañero salió a correr. Yo cuando me di cuenta de las cosas, porque estaba de ujier en la puerta mientras tanto, me devolví a toda carrera, cogí 2 botellas de agua y me fui corriendo. Y se las entregué. Sin esperar que vinieran, ay pastor, usted, ay gracias. No, mi hermano, si podemos ayudar al otro, pues hay que hacerlo. Pero hoy en día, mi hermano, la indiferencia, pueden estar matando, atracando, el abuso de poder, la deshonestidad, la corrupción. Hoy la generación de este tiempo está en una búsqueda constante de placer, de beneficio, pensando en sí mismos, no considerando la parte ética, la parte moral, no les interesa. Con una cantidad de conductas, mi hermano, que llevan a la violencia, a la corrupción, solo a ese tipo de cosas. Una generación donde todo se normaliza, donde ya uno es homosexual, eso es normal. Mi hermano, la Biblia no me dice a mí que eso es normal. Y le voy a citar un ejemplo que ha redundado en estos días en las redes sociales, los Terians. ¿Los han escuchado? ¿No los han escuchado? Le voy a leer el concepto. Me puse en la tarea de traérselo completo. Escúcheme bien. Son personas que sienten una identidad espiritual, psicológica e instintiva con un animal, creyendo que comparten su mente, emociones, su naturaleza, aunque su cuerpo sea humano. En otras palabras, ya dio un pelado y dice yo me siento perro, y se pone máscara de perro y anda en 4 patas por ahí, haciendo el ridículo estúpido. Mi hermano, mire, dése cuenta cómo está la falta de identidad en este tiempo. Y andan por ahí, se creen serpientes, se creen gatos, se creen micos, se creen... Mi hermano, qué terrible eso. Pastor, y eso es bíblico, porque es que, mi amado hermano, escúchenme bien. Yo ya vi blogs de pastores defendiendo poniendo posiciones, que eso ya estaba en la Biblia y que unas cosas y que otras. Mi amado hermano, la Biblia dice solo una cosa, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces por ningún lado parece que somos un mico, un pato, Somos hechos ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y si fuimos diseñados a su imagen y semejanza, mi hermano, yo no me imagino a Dios haciendo un espectáculo de estos. A usted le puso el Señor sus piecitos para caminar. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera: nosotros caminamos por fe. O sea, ¿para qué son los pies? ¿Para caminar? Mire, si usted tiene dudas para qué fue diseñado su cuerpo y todo lo que le va a pasar en el transcurrir de los años, por favor lea Eclesiastés. Y usted va a entender por qué ya no ve bien. Es así de sencillo. Usted va a entender por qué se le van a caer los dientes. Yo no le estoy inventando. Mire, mi amado hermano, yo no le digo mentiras. ¿Por qué a ustedes se les sale chichi? Ay, pastor, ¿de verdad? Lea la Biblia, yo no le estoy inventando cosas. ¿Por qué le duelen las rodillas? Ay, ¿de verdad? ¿Por qué todo eso? Porque este cuerpo se va a ir desgastando. Y el Señor nos lo dejó claro allí. Y cuando nosotros entendemos todas esas cosas, lo único que podemos tener claro es que el Señor nos dijo eso, que seres humanos. Mire la falta de identidad, cómo está actuando. Y no nos podemos acomodar a ese tipo de culturas y ver todo eso normal. Cuando usted ve a alguien de esa manera, mi hermano, usted tiene que exhortarlo. Tenga cuidado con sus hijos. En el colegio están siendo tan atacados y contaminados de tantas cosas que les llega diciendo, oiga, es que necesito una máscara como de perrito. Pilas. Tenga mucho cuidado. Que lo empiece a ver brincando allá como hacen los perros y entrenan. Es que estoy entrenando, ¿para qué? Tenemos que discernir.
Mi hermano, tenga mucho cuidado con esas conductas. Tenga muchísimo cuidado con esas conductas. Por ningún lado es lo que Dios tiene. Mi hermano, nosotros somos luz y sal en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar normalizando todo. No podemos estar llamando a lo malo bueno. Si es malo, es que malo, punto. No tiene cosa diferente. Si está mal hecho, ya. Si está en contra de la palabra del Señor, es en contra de la palabra del Señor, punto. Y se acabó el asunto. No hay negocio ahí. Le voy a citar otro ejemplo. Algunos me dicen, pastor, se acercan elecciones. ¿Y será que vamos a votar? Mi hermano, usted tiene todo el derecho y el deber como ciudadano de ir a votar, porque si no, otros votan por usted. Háganlo. Ay, pastor, ¿y por quién votamos? Eso no responde a mí. Yo no le voy a decir acá y a manipularle. Es que vamos a votar por el no sé qué, Carlos al Senado. Una cosa, hermano Carlos allá, imagínese. No, mi hermano. Yo lo que sí le voy a enseñar es, mire si ese candidato respeta los principios de Dios. ¿Respeta la vida? Entonces hágale un listado ahí. Candidato Periquito, ¿respeta la vida? Ay, no, le hace campaña al aborto. Ni se le ocurra. ¿Cómo es su vida? ¿Es honesto? ¿Es transparente? ¿Tiene familia, esposa, hijos? No, como que tiene un cuento por ahí más bien como con otro. Mi hermano, tenga cuidado. Porque es que a veces la gente normaliza eso y dice, ay, es que eso ya es tan normal, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Pues todo porque la Biblia no me dice eso. Entonces, por ese lado, pues tampoco. ¿Qué opinión tiene sobre la iglesia? Pero una opinión real y en todo su contexto, porque es que los políticos se vuelven todos cristianos para estas épocas. Todos van a la iglesia para que le impongan las manos y oran y todo el asunto, porque se convierten. Mi hermano, pero mire su vida hacia atrás un tiempo. Era verdaderamente así, era una vida que caminaba en el Señor. Y le estoy poniendo algunos ejemplos para que usted pueda mirar. Yo con esto no le estoy diciendo por quién votar o por quién no votar. Le estoy diciendo evalúe por quién está pensando y si tiene que cancelarlo o no. Versículo 41, que se me fue el tiempo, no da la medianoche acá. ¿Qué dice la Escritura? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Mi hermano, por causa de la predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Uy, mi hermano. Este mensaje tenía poder. Tenía al Padre, tenía al Hijo exaltado y estaba con la dirección del Espíritu Santo. Y en todo el tiempo el mensaje fue centrado en Jesucristo, centrado en la palabra. ¿A qué me lleva eso, mi hermano? Que nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Míreme acá, mi hermano, y entiéndame esto. La gente en este tiempo está cansada de tanta historieta, de tanta basura, y la gente quiere la palabra del Señor. Esa es la dieta que quiere la gente en este tiempo. Que le expliquen la palabra, que se vea confrontada, que se vea exhortada. La gente está cansada de tanta liviandad, de tanta tibieza. Para eso, mi hermano, necesitamos estar preparados. Dígale que está a su lado, hay que estudiar la palabra. Hay que obedecerla, mi hermano. Verso 42. ¿Qué dice la Escritura? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? El Evangelio, la palabra del Señor. Esa era la doctrina de los apóstoles. ¿Qué predicó Pedro? Esa era la doctrina. ¿Perseveraban en qué? Mi hermano, hay que perseverar en la doctrina, en la palabra. ¿En qué más? En la comunión los unos con los otros. Por eso necesitamos venir a la iglesia. No podemos andar como llaneros solitarios pensando que allá. No, mi hermano, es necesario que estemos ¿qué? Compartiendo los unos con los otros, que aprendamos, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué más dice la Escritura? En el partimiento del ¿qué? Del pan. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. En una comunión real, centrados en la cruz, en la vida, en la oración constante, en la perseverancia, mi hermano. Y en esa perseverancia, y eso nos lleva a tener disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si usted no le coge disciplina a venir a la iglesia, usted nunca la va a tener. ¿O no es así? El día que usted deja venir 1, 2, 3, 5, mi amor, o alguien ayúdeme por favor allí con la transmisión para terminar ya, que se les fue la señal allá. Mi hermano, si usted no lo hace con esa disciplina, ¿cuándo lo va a hacer? Mire, si no fuéramos honestos y nos preguntáramos ¿a cuánto nos cuesta hacer deporte? Aunque no lo han recomendado 50,000 veces y le dicen a uno en el médico, haga deporte. Pero ¿a cuánto nos cuesta? No pensé que era el único, ya me sentí feliz. Mire, mi hermano, no sé cuántas veces he hecho el propósito, voy a salir el lunes a montar bicicleta. El lunes recién estoy haciendo otra cosa. No salgo. Y cuestan esas cosas. Mi hermano, si nosotros no nos disciplinamos con el Señor, nunca lo vamos a lograr. Esto es de perseverar, de caminar con el Señor. Si una iglesia no persevera, termina deformándose. Eso mismo le pasa a un creyente. Si un creyente no persevera, termina deformándose. Concluyo, mi hermano. Cuando Pedro predicó, la Escritura fue la autoridad suprema. Cuando Pedro predicó, Cristo fue exaltado como Señor. El pecado fue confrontado, no fue suavizado. El arrepentimiento fue exigido porque Él les dijo, arrepiéntanse y ¿qué más? Bautícense. Y la iglesia perseverante siguió adelante, pero creció. ¿Cuántos fueron los que se añadieron? No, no invente. Lea bien la Biblia. Y se añadieron aquel día, ¿qué? Como 3,000. La Escritura, y le paso este dato ahí, por lo general cuando arroja cifras de estas, únicamente había contado varones. Pastor, ¿de dónde saca eso? Lea los textos atrás. Apreciados varones, 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 varones. Mi hermano, si fueron como 3,000 varones, más las mujeres, más los niños, y eran familias grandes, no es como las de hoy en día. Mi hermano, como cuántas personas se pudieron convertir ese día por causa de este mensaje de Pedro. ¡Uah, mi hermano! Cuando Pedro predicó pasó algo diferente. Hoy necesitamos en la iglesia menos entretenimiento y más Biblia. Mi hermano, necesitamos menos motivación, más confrontación. Qué bonito es que lo motiven a uno, le digan que, ay, tú eres genial. Pero cuando le dices, mi hermano, si usted no arregla ese desorden de vida que tiene, estamos graves. No dirá, yo quería que me motivaran, pues lo está motivando de otra manera. Pasa que usted no lo ha entendido. Yo no diría, ¿en serio? Póngase de pie, mi hermano, por favor. Necesitamos este modelo en nuestras vidas. Que la palabra se siga predicando. Que la palabra se siga, ¿qué? Enseñando. Y mi amado hermano, esto me alegra. Porque es poder ver que tenemos una iglesia donde se predica la palabra del Señor. Donde nos esforzamos cada día a predicar la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué me alegra? Que dentro de la iglesia se está formando muchísimos predicadores. Pero predicadores a la manera de la palabra del Señor. Que sepan de lo que dice el texto, que sepan de lo que es el contexto, que sepan de lo que está expresando la palabra del Señor. No predicar por predicar y hacer por hacer. Este año el equipo de trabajo fue la instrucción que recibió empezando el año, centrados en la palabra. Vamos a tener muchos predicadores en la oración, en el ayuno, en las vigilias. En todo tiempo vamos a tener que la palabra del Señor. Las actividades son buenas, claro que son buenas. Las integraciones son buenas, claro que sí. Pero no pueden reemplazar la palabra del Señor.
No podemos reemplazarla. El Señor, la Escritura dice que nos da tiempo ¿para qué? Para todo. Y si es tiempo para todo, démosle el primer lugar a la palabra, a vivir con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el Señor nos dará el tiempo de compartir en otro escenario, de disfrutar en otro momento, de tener otra actividad, mi hermano, pero la palabra no puede ser reemplazada. ¿Cuántos dicen amén? Y oremos, mi hermano, para que Cristo se vuelva el centro de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la alabanza, mi buen Dios, y la gratitud, toda la exaltación, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por amarnos, por bendecirnos, Señor, por ministrarnos tu palabra, Señor. Padre, síguenos ministrando, síguenos ayudando cada día, síguete glorificando en nuestras vidas, en nuestras familias, y síguenos confrontando, síguenos exhortando, Señor, que cada día en nosotros haya más compromiso con tu palabra, con tu presencia, Señor, con congregarnos, que podamos entender, Señor, el propósito de tu iglesia, el propósito de tu obra, mi buen Dios. Señor, te damos a ti toda la gratitud, toda la alabanza. Gracias porque hemos entendido qué fue lo que sucedió cuando Pedro predicó. Ayúdanos, Señor, y danos ese mismo carácter, porque Pedro lo aprendió de ti, Señor. Qué privilegio que tenemos nosotros, Señor, seguir aprendiendo de tus enseñanzas, direccionados por tu Santo Espíritu. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos que están en la transmisión, un abrazo grande. Recuerden, mañana tenemos nuestro ayuno. El viernes a las 6 de la tarde tenemos la reunión de mujeres, entonces para que estén aquí puntualitas, 6 de la tarde, nadie puede faltar de las mujeres. Y el domingo desde las 9 de la mañana nuestra enseñanza bíblica. Continuamos con la serie de Hechos de los Apóstoles. Un abrazo, el Señor les bendiga.